Hola, buenas tardes. Bueno, sean bienvenidos a su cuarta y última clase por esta materia, Psicología del Desarrollo 1. Bueno, mi nombre es Doriana Padilla y como siempre me gusta hablarles pues de las tres normas básicas de las reuniones. La primera es que esto es una interacción, así que si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta, háganla al momento. Eso por un lado. Por el otro, bueno, en caso de que se corte la electricidad, pues tengo generador eléctrico, sin embargo hay que esperar entre que, bueno, que prenda el generador, así que si ven que me desconecto, espérense un segundito y pues vuelve a funcionar. Y como tercera pauta, pues vieron que Zoom dura nada más, creo que son 40, antes decía 40 minutos, ahora creo que yo he sentido que es un poco menos, pero igual yo les voy a estar avisando cuando queden menos de un minuto, pues para salirnos de la reunión y volver a entrar. Así que, bueno, probablemente la clase de hoy se extienda un poquito. El día de hoy vamos a hablar de varias cositas, vamos a hablar de la adolescencia. Pero en primer lugar les quería hablar sobre la actividad sumativa. La realidad les miento si les digo que los he revisado todos. He visto uno que otro, sobre todo los que enviaron al principio, pues la actividad. Sí vi que en cuanto a los videos del personaje, hubo algunos que no incluyeron su análisis, aun cuando estaba dentro de la estructura del trabajo. Entonces, es importante pues prestarle atención a la estructura del trabajo a entregar, justamente para eso está. Vi algunos trípticos de la psicología perinatal que me encantaron. Vi sobre, bueno, el bebé arcoíris que me gustó muchísimo. Vi sobre el rol paternal, o sea, de verdad que fueron bastante creativos con la elección del tema y las cositas que vi estuvo bastante linda, así que estoy bien contenta. Espero esta semana eh, an- miren, espero antes del domingo tener todo corregido. Así que si ven que llega el domingo y no he corregido su trabajo, pues me pueden preguntar. Igual, bueno, espero que hayan tenido la posibilidad de revisar el link para que funcionara. Si no, yo les voy a escribir por privado quienes realmente no me abran el link por alguna manera para darles pues una oportunidad de que lo puedan enviar. Esto digo pues para que estén pendientes, que si escribo por privado pues les llegue, activen las notificaciones. Siento que se me escapa algo más. No, creo que por ahora no. Así que bueno, vamos a empezar la clase de hoy. A ver, ¿qué es esta? Bien, y para empezar, me gusta pues volver a repasar las actividades, sobre todo la actividad sumativa número 3 que es la que vienen a entregar ahora ustedes. Bueno, quería saber eso, si eligieron la generación. Mi recomendación es que puedan leer todas las generaciones, vean por cuál tienen más afinidad, cuál tienen más cosas que les guste. Si ya la empezaron, si tienen alguna pregunta, no se queden con la duda, me pueden escribir por privado. Realmente, primera vez, este es mi primer trimestre donde casi no recibo consultas por privado. Así que bueno, me pueden preguntar 1500 veces lo mismo, puedo ir viendo cómo van quedando las infografías. O sea, la idea es que ustedes aprendan y aunque sé que la calificación es independiente al alumno, pues la idea es que también entreguen algo que valga la pena, ¿no? Así que cualquier cosita me pueden preguntar. Recuerden siempre que tienen que ser más imágenes que palabras, que deben usar el espacio de forma eficiente. Vieron que, bueno, que las infografías son formatos verticales, entonces hay mucho espacio hacia abajo. Mantener la coherencia, ¿qué es eso? Bueno, si usas arriba una imagen 2D, no me vas a poner abajo una imagen realista, o sea, por lo menos que las imágenes tengan el mismo tipo de ilustración, el mismo tipo de imagen, que tenga armonía visual, aunque ustedes no son diseñadores, pero bueno, se entiende que pusieron trabajo en hacer que tenga una coherencia gráfica. Igual creo que dentro de la rúbrica está, pues que esté armonioso toda esta parte creativa. Y recuerden que esta infografía se acompaña con un análisis.
Les puse esto porque resulta que me topé con varios videos de análisis de personajes sin el respectivo análisis. Entonces, es importante que acompañemos el análisis. Perdón, que recordemos que los trabajos se acompañan con un análisis personal. Y acá yo estaba pensando hace rato que realmente yo no les voy a decir que no usen inteligencia artificial porque, ajá, yo uso mucha inteligencia artificial, pero en el caso de hacer los análisis personales, vamos a usar la inteligencia artificial de forma sabia e inteligente. Pensemos juntos. Si mi profesora me está pidiendo un análisis personal sobre este tema, yo le envío el prompt a Gemini, como lo llamen ustedes, y le digo, mira, necesito hacer este análisis a referente a este tema, yo hice esto, la profesora necesita que sea un análisis personalizado, hazme 20 preguntas para que puedas personalizar el análisis. Y esto lo usan con Gemini Pro. Es muy diferente porque, claro, está pues sustentado con una idea de base de ustedes. Por ejemplo, yo hace poco hice un análisis para la especialización que estoy haciendo y me pidió algo sobre la educación y le hablé, bueno, yo soy neurodivergente, a mí me costaba aprender, pero me di cuenta que asociándolo a cosas, y yo se lo dije a la IA, y la IA me hizo un análisis pues personalizado a mi criterio. Obviamente yo después de eso lo estuve leyendo porque vieron que la IA tiene muletillas obvias como, primero, que así es que yo me di cuenta que ustedes usan mucho IA, primero niega antes de afirmar, por ejemplo... Venezuela no es un país cualquiera, es un país que eso es muy de la inteligencia artificial, el negar antes de afirmar. O usar palabras que no usamos en Venezuela, por ejemplo, y entonces los coches. Miren, tuve una alumna que no voy a redactar quién fue, ni voy a delatarla jamás, pero ella sabe quién es, que me puso en el análisis personal me sentí un poco nervioso slash A. Entonces yo quiero saber si es que la alumna tiene una dismorfia de género o es que no estamos leyendo lo que estamos entregando. Entonces hay maneras de usar la inteligencia artificial de forma eficiente, cumpliendo con lo que se solicita, que es ese análisis personal, mi criterio, mi opinión, pero bueno, con la ayuda, porque para eso está. O sea, yo no les voy a decir, no la vamos a usar nunca. Pero bueno, dígale, mira, Profe, hazme preguntas para que me puedas dar el análisis que sea consistente a lo que yo realmente opino del tema. profe, Sí. tengo una pregunta. Yo mi análisis, el video lo puse en un enlace después de terminar el análisis por las referencias y el video lo hice en Canva con unas láminas y pegué el enlace en el análisis personal, no hay problema. No, o sea, yo no, yo leo hasta el final. Si me aparece todo ahí, no hay ningún problema. Yo me meto en cada enlace, en cada cosita, no te preocupes, que igual, en el Ah, peor de los vale. casos, son las 3 de la Ese, mañana y no veo, yo te voy a escribir por privado, no te preocupes. vale, vale. Muchas Bien. gracias. No te preocupes. Entonces, bueno, a eso me refería. ¿Podemos hacer análisis personales con IA? Sí, pero bueno, vamos a decirle a la IA, mira, pregúntame qué cosas necesitas saber. Yo siempre les doy, chicos, mínimo, le pido 15 preguntas, ¿no? Ustedes pídanle 10, 20, 15, las que ustedes quieran. Y bueno, le cuentan lo que ustedes opinan, él les va a hacer varias preguntas, le cuentan lo que ellos opinan y bueno, les va a dar un análisis que ustedes lo van a pulir después con estas cositas, estas muletillas de IA, esto que usa, otra cosa que los delata con la IA, el guión. Para el guión nosotros en Venezuela lo usamos como el paréntesis. Entonces, oye, me tomó la tarea de lo que me dio Gemini, quitarle los guiones, ponerle los paréntesis, o sea, trabajé en mi actividad sumativa, no copié y pegué. A eso me refería. Así que bueno, yo esta semana espero, como les dije, terminar de corregir las actividades sumativas, la uno y la 2. Estuve contenta con los videos, estoy contenta con los trípticos. Vamos a ver cómo vienen esas infografías. Así que bueno, vamos entrando en materia. En la clase de hoy la llamé el culto a la intensidad. Y bueno, porque hoy vamos a hablar de ese tema que el que nadie quiere tocar, ¿no? Sí,
Si alguien tiene papás, alguno es papás de adolescente, va a decir, ay, no, no me toca esa tecla. O si no somos papás o tenemos niños pequeños, nos van a decir, no, imagínate, cuando lleguen a la adolescencia, no, y eso que no ha llegado. Entonces, de parte y parte siempre nos están metiendo terror al respecto del adolescente. Pero ¿por qué? Entonces, hoy vamos nosotros a ver la adolescencia, no como les dije que yo, vieron que la clase de la niñez se la saqué del manual, igual vamos a hacer con la adolescencia. Porque, a ver, las teorías básicas las podemos conseguir en cualquier lado. Yo necesito que ustedes entiendan cómo funciona el esquema mental de un adolescente, que obviamente es muy diferente al esquema mental de un adulto y además muchísimo más que el de un niño. Entonces, bueno, si ustedes ya leyeron Erickson, si leyeron Piaget y llegaron hasta la adolescencia, saben que, bueno, que la adolescencia es un puente, que es una etapa de búsqueda, que se busca la identidad y que, bueno, idealmente termina en ese adulto funcional, racional y empático, ¿no? Pero no siempre termina de esa manera. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Vamos entonces primero a hablar de ese mito de la progresión moral. Porque bueno, piénsenlo, a veces madurar cognitivamente, tener más herramientas intelectuales, o sea, esto que nos separa ya de ser niños a ser adolescentes, no nos hace realmente buenos. Porque a veces madurar en realidad nos puede volver más capaces de ser crueles. Ajá, ¿y cómo es eso, profe? Bueno, imagínense un niño de 5 años, como los que vimos la clase pasada. Si un niño de 5 años te mete un manotazo, puede ser por varios motivos. Puede ser, bueno, porque no controla la ira, porque está frustrado, porque está enojado, porque está sobreestimulado. Pero el adolescente que destruye por bullying socialmente a alguien, o el adolescente que le responde a la mamá o al papá, eh, sabe exactamente dónde duele. Y eso requiere inteligencia. Entonces necesito que hoy aprendamos esta frase. El adolescente no busca bienestar, busca saliencia. ¿Y qué es la saliencia? Lo diferente o lo contrario al aburrimiento. Además es importante que entiendan que la adolescencia no es solamente un puente, y es necesaria como funcionalidad evolutiva. Necesitamos pasar por este proceso de buscar, de descubrir, de experimentar, porque como especie, a ver, un segundo, dice Diego, hola, no se escucha. ¿Algún otro tiene problema con el audio? Puedes fijarte, Diego, si está silenciado, Sí, sí, profe, se porque traba un poco el audio. si No se sé, traba. sí. Ah, bueno, denme un segundito que ahí ya lo reinicio. A ver, un segundo, que a veces... Hola, a ver, ahí capaz se escucha un poco mal, pero ahí desconecté el micrófono externo. ¿Se escucha mejor o peor? A ver, Ahora se está trabando un poco más. a ver. Hola, hola, ahí lo cambié. Lo que pasa es que como está lloviendo, la conexión a internet se pone medio rara. Ya, ahora sí. Ahora sí, bueno, sí, les pido disculpas que es eso, aunque lo tengo conectado con cable de red por justamente esa interferencia lo hace el internet. De verdad que desde hace 2 días que empezaron las lluvias el internet se me traba horrible, así que les pido disculpas, si se vuelve a cortar avísenme, pues así lo puedo arreglar. Bien, entonces les decía que la adolescencia tiene una funcionalidad evolutiva. Se necesita pasar para que, bueno, a ver, se los voy a poner más simple. Nosotros pertenecemos al reino animal, ¿no? No somos ni vegetales ni minerales. De alguna manera, nuestra especie
creó el cerebro de esta manera para que nosotros pudiéramos dejar el nido, experimentar nuevas cosas y pues salir de la comodidad de nuestro hogar. Entonces, la adolescencia tiene una funcionalidad como seres animales y como seres pues evolutivos también, que estamos pasando un proceso evolutivo. A ver, se pero bueno, como les decía, si es evolutivo, se habla de que, bueno, de que si se llega a la adolescencia ya hay ciertas estructuras, se aprenden cosas nuevas, pero no siempre ese desarrollo cognitivo implica también una mejora a nivel moral. Entonces, nosotros solemos creer que, bueno, que el adolescente eh, cae o el adolescente es de cierta manera porque, bueno, porque no piensa, es impulsivo, porque, ay, no, porque le faltan, no. El adolescente piensa, y aquí tenemos que ser claros, el adolescente piensa y piensa mucho. El problema real de la etapa de adolescencia es que no se evalúan los riesgos. Entonces, y básicamente, a diferencia de los adultos, que bueno, esos parámetros de evaluación costo-beneficio, los, pues se van haciendo, no, bueno, no voy a cometer ese riesgo porque mira, si yo ando haciendo una moto pirueta sin el casco, me quedo sin una pierna. Y no quiero, imagínate, ¿sabes lo difícil de conseguir un carro en Venezuela? Imagínate un carro para discapacidad. Ah, bueno, entonces no voy a manejar moto pirueta sin casco, perdón. Eso lo entiende ya un adulto. Pero un adolescente no mide ese riesgo. ¿Por qué? Porque, bueno, ese costo-beneficio es diferente al de nosotros los adultos. Para nosotros o para, bueno, sí, los adultos, el beneficio siempre es la seguridad. Nosotros como adultos buscamos, bueno, estar seguros, tener un techo seguro, la casa segura, tener mis dos piernas. Sin embargo, el adolescente, como decía el título, lo que busca siempre es la intensidad. Ese es el beneficio máximo del adolescente. ¿Por qué? Porque, bueno, el aburrimiento es sinónimo de muerte, pero acá no quiero que veamos la muerte literal, sino es más como una muerte psíquica. Por eso, ustedes deben ser adolescentes, me imagino, por la edad, pero por eso es que ese de estoy aburrido, que ladilla, es realmente fuerte. O sea, de verdad necesito hacer algo porque me está carcomiendo, no sé qué hacer, estoy aburrido. Bueno, es real, no es, se lo están imaginando, no es ansiedad, sino es parte justamente de este momento evolutivo que les está pidiendo búsqueda de experiencias nuevas de forma constante. Pero esto tiene también una explicación a nivel neurológica, porque no es nada más de comportamiento, porque si nos vamos a comportamiento podríamos decir, ay, bueno, entonces los emos son más depresivos que los, y entonces la adolescencia de esta, no, no, vamos a hablar del nivel de neurobiología. Porque otra cosa con la que solemos caer es que, bueno, ahora está de moda este tema de ay, la gente resiliente, la gente que ha pasado por traumas mejora más, perdón, madura más rápido, entonces no. Hay algo que son las estructuras mentales, las estructuras neurológicas. Las estructuras neurológicas ahorita la vamos a ver, de la corteza prefrontal, se terminan de consolidar alrededor de los 25 años. Entonces, pedirle a un adolescente de menos de 25 años, alrededor, ¿no? Obviamente, al igual que todo hito, tiene un de dónde a dónde, al igual que mantener la cabeza, caminar, todo esto que vimos. Es como que imagínense, se los voy a poner bien gráfico, bien macabro, pero para que lo entiendan. Es como que le pidamos a un feto que se chupe el dedo y que todavía no se le han hecho los bracitos. O sea, no se puede, no se puede. El adolescente no mide riesgo, no puede medir consecuencias a largo plazo, aun cuando haya tenido, no, profe, lo que pasa es que, mire, yo maduré rápido, me tocó criar a mis hermanos y entonces pasé un trauma, una emigración, la Segunda Guerra Mundial. No, o sea, pase lo que hayas pasado, muy chimbo, muy triste, tienes otras herramientas, tienes otros esquemas mentales, sin embargo, a nivel de estructura, pues no se tiene. Entonces, bueno, entendiendo un poquito esto, vamos a ver entonces qué pasa al nivel de la neurobiología de este adolescente. Y para eso vamos a hablar de Lawrence Steinberg y el famoso modelo de sistemas duales. Y acá yo sé que este ejemplo está trilladísimo y que en todos lados lo dicen, pero bueno,
es como más fácil, ¿no? Imaginemos que el adolescente es un carro de esos Ferrari, ¿no? No, Ferrari no. Un carro de karting, ¿no? Que va rapidísimo. Pero entregamos nosotros, bueno, y le ponemos unos frenos de bicicleta, de triciclo de niñito, ¿no? Justamente ese motor o eso que haría que este carro fuera rapidísimo sería ese sistema socioemocional. Específicamente el estriado ventral y la amígdala, que ellos son los encargados de buscar recompensa, placer, validación social. Y este sistema, chicos, madura muy rápido. Incluso se dice que cuando empieza a madurar este sistema es que se empieza a hablar de una preadolescencia. Esto igual, bueno, vieron que hay teóricos que no creen en la preadolescencia, otros que sí, pero se sabe que este sistema socioemocional se empieza, perdón, a construir a partir de la pubertad. Pero, y aquí está el problema, lo de los frenitos de bicicleta. Bueno, eso sería la corteza prefrontal, que es la encargada, como les decía, del control de impulsos, de la planificación, de las planificaciones a largo plazo y además de la evaluación de las consecuencias. Y esta es la área que no termina de madurar sino hasta alrededor de los 25 años. Pero además de esto, hay un dato súper clave que como psicólogos tenemos que saber, que es que la dopamina en el adolescente no funciona igual que funciona en un adulto, ni como nos lo explican en la escuela. O sea, como ustedes le expliquen ahorita que funciona la dopamina, no pasa igual que en el adolescente. ¿Por qué? Porque el cerebro del adolescente muestra una respuesta más hiperactiva hacia la recompensa. Pero además, no se libera solo cuando consiguen esa recompensa, sino se libera desde la anticipación. O sea, la simple posibilidad de que remotamente algo emocionante ocurra ya les inunda el cerebro de dopamina. Esto nos puede dar explicaciones como, por ejemplo, yo a mis 15 años tenía todo el cuarto lleno de afiches de RBD y me imaginaba que yo era la novia ay, no me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, y nada más esa ensoñación adolescente libera la misma cantidad de dopamina de que realmente la haga. Imagínense, yo a los 33 años, deprimida, mira, eso me encantaría tener esa habilidad ahorita, chico, que tú pudieras pensar, ay, ¿cómo sería yo en Punta Cana? Y que eso me diera el mismo placer que gastarme los $3.000 del viaje a Punta Cana. Buenísimo. Pero bueno, para un adolescente es mucho más fuerte que esto. ¿Por qué? Porque bueno, porque el problema real es el que no llega a medir los riesgos, pero necesita de ellos, porque justamente el riesgo es la estrategia que tiene la especie para expandirse. Eso igual creo que ya se los había dicho hace ratito, que es que, bueno, a nivel de nosotros como especie, necesitamos salir del nido, expandirnos, probar, hacer, mudarnos, hacer cosas nuevas para poder salir del nido. Ya, que acá me faltó explicarles que además esta dopamina, al igual que cualquier, lo que pasa es que no sé si ya se los había mencionado, al igual que cualquier droga, pues llega un momento en que se cansa. Y entonces se necesita constantemente pues nuevas maneras de liberar esta dopamina. Sí, bueno, un día te divertiste imaginando cómo sería ser el novio de, qué sé yo, de un artista. El otro día te divertiste y siempre el cerebro de alguna manera va a querer más por, bueno, por la tolerancia. Ahora sí. Pero no siempre esa intensidad es igual a bienestar. Igual, aguarden un segundito que creo que, a ver, que si no me equivoco, sí, vieron, menos mal me di cuenta. Listo. A ver, perfecto. Me di cuenta que justo se habían invertido dos láminas porque estaba colocando unas imágenes.
Bien, pero ¿qué pasa cuando justamente ese riesgo que necesitamos para expandir la especie, qué pasaría o qué pasa cuando ese riesgo empieza o empezamos a verlo hacia adentro nosotros? Y a esto le vamos a decir que es un cortocircuito. Entonces, hasta ahora vimos que ese cerebro adolescente es un motor que está diseñado para buscar bla, 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 para experimentar, para salir del nido, ¿no? Todo esto. Pero ¿qué pasa cuando hay un trauma, una depresión o un dolor emocional tan agudo que de verdad sea demasiado abrumador para el adolescente? ¿O qué pasaría en ese caso? Bueno, la depresión o el trauma grave en la adolescencia, rara vez ustedes lo van a percibir como un niño que llore, o un niño, ay, bueno, un adolescente que esté llorando desconsoladamente, sino que a menudo se manifiesta justamente porque no hay dopamina como un vacío absoluto. Entonces vamos a tener un adolescente con una anestesia emocional, con apatía, donde realmente no siente nada. Ese es nuestro foco de atención. Entonces sí, el cerebro adolescente tolera el miedo, tolera la angustia, tolera el enojo a veces, pero es biológica, escuchen bien, biológicamente incapaz de tolerar la nada misma. Entonces, al no encontrar vías saludables, este adolescente para descargar todo esto, eh, ya sea porque, bueno, vieron que hay padres muy sobreprotectores, que no puedes salir, no puedes conocer, no puedes hacer, o capaz un adolescente que realmente vivió un trauma muy grande, que se aisló tanto, por eso les puse un gamer, que se aisló tanto, que ya no sale, no come, no hace. Vamos a ver entonces adolescentes que en vez de tener esa búsqueda de emociones hacia afuera, o sea, de hacer, querer salir, vamos a tener adolescentes que van a hacer esa misma búsqueda de dopamina, pero hacia sí mismos. Y esto, y quiero que aquí seamos muy prudentes, no siempre termina de la mejor manera. ¿Por qué? Porque, bueno, ya hablamos que existe una tolerancia, entonces empezamos, como decían las abuelas, un adolescente encerrado empieza a inventar cosas, empieza a buscar nuevas estrategias. Por eso no se nos puede extrañar ver estos retos de TikTok, no se nos puede extrañar ver adolescentes aislados que se suicidan, no nos puede extrañar ver pues chicas jóvenes, creo que ya lo mencioné, en OnlyFans. O sea, realmente siempre van a buscar el adolescente, así lo tengas encerrado en una caja de cristal donde nadie lo toque porque es mi niño hermoso, bello y precioso, pues naturalmente va a buscar maneras de satisfacer esa necesidad de exploración, aunque sea contra sí mismo. Y partiendo de ese contra sí mismo, vamos a hablar de este tema que es bastante peculiar, que se deriva de lo anterior, que no siempre la intensidad es igual a bienestar. Entonces, como psicólogos nos podemos encontrar, o bueno, ustedes son ya psicólogos en formación, nos podemos encontrar con pacientes o papás que lleguen y nos digan, bueno, pero entonces, ¿por qué se hace daño? Si es un niño que lo tiene todo. Mira, tiene amigos, tiene casa, le damos amor, quiso estudiar psicología en la UBA, se lo pagamos, pero quería ir en carro para allá, le compramos un carro, entonces, ¿por qué se corta o por qué se agrede? Porque tenemos adolescentes que sí, que se cortan las venas, pero no, igual lo vamos a ver ahorita, se cortan con hojillas, se queman con cigarrillos, incluso tatuajes en demasía, búsqueda, en esa misma búsqueda de placer o intensidad intrínseca. Les digo tatuajes en demasía porque obviamente no vamos a satanizar los tatuajes, Pero, pero pero, sí, pero ¿sí? también disculpe que le No, interrumpa, no, no, tranquila. o sea, también o sea, tenerlo todo para ser feliz no invalida también que tengas depresión. O sea, No, pues obviamente, claro, pero viste que así te llegan los papás, no, mira, yo a ese muchacho le he dado todo, y dígame si tienes unos que no son pro psicólogo, no, él es el que quiere venir, o el colegio me obligó a traértelo, pero es que yo sé que él está bien, él sale siempre, y él siempre anda ahí tranquilo. Lo que pasa es que, bueno, no se quiere llamar la atención, porque esa es otra.
Entonces vemos a un adolescente con marcas en los brazos, no es que quiere llamar la atención, porque el que se quiere matar se mata. ¿Cuántas veces no hemos escuchado eso, no? Ujú. Y para ello les traje este autor, que este autor lo conocí hace poco y al que le gusta el tema del adolescente, créanme que les va a gustar muchísimo, que se llama Matthew Nock. Matthew Nock trabaja directamente para la Universidad de Harvard y es probablemente el investigador más importante de lo que hoy nosotros conocemos como autolesiones no suicidas. Porque el adolescente cuando se corta de esa manera no está buscando acabar con su vida. Hay otros que sí, obviamente, pero es en el tipo de corte. O sea, ustedes saben, ustedes todos fueron adolescentes, todos pudimos haber tenido un amiguito que se cortaba. O sea, se sabe cuando las lesiones buscan autolesionarse por algún motivo, que es este llamar la atención, este que nadie conoce, y cuando realmente estamos hablando de un tipo de personalidad suicida. Pero bueno, acá vamos a hablar específicamente de las no suicidas. Y él propone un modelo funcional que nos saca de la idea esta de no, lo hace para llamar la atención, porque el que se quiere matar se mata. Él plantea que realmente estas autolesiones cumplen una función de regulación afectiva. Entonces, como decíamos, para el adolescente ese aburrimiento y apatía no son estados de descanso, no como a mí, que con dos muchachos tú me preguntas un domingo, ¿qué vas a hacer, profe? Nada. No, pero ¿cómo nada? Nada. Y yo feliz. Bueno, no. Para un adolescente necesita haber un plan, un qué se va a hacer, qué se va a estar haciendo constantemente, qué voy a aprender. Porque si no es de esta manera, se ve como baja dopamina, baja activación, ¿no? Eh, y esto es importante porque, bueno, como les decía, no empiezan a ver como un estado de descanso ni de apatía, sino cuando no pasa nada, empieza a ser un riesgo, porque justamente no está pasando nada. Y esto empieza a verse como ese tipo de muerte psíquica que hablábamos al inicio. Y esto, además, es intolerable para el sistema límbico, o sea, ni siquiera para el sistema de creencias, sea cual sea el que tenga el adolescente. Estamos hablando de lo más natural, que es nuestro sistema límbico. Y aquí es donde aparece esa paradoja, porque el dolor físico, por eso les decía, sea una quemada, un corte, cualquier cosa, o sea, a nivel, pues, físicamente dañino, es un hack biológico, porque cuando el adolescente se corta, se expone a riesgos externos, o sea, inclusive esos riesgos, ocurre algo en el torrente sanguíneo, que es que se liberan endorfinas y además opioides que son endógenos de nosotros. Entonces, el dolor físico obliga al cerebro a aterrizar en el aquí y en el ahora. Y entonces, por ese segundo que dura ese estado de dolor, sea el que sea un piercing, sea una cosita, el dolor es real, es tangible y sobre todo es intenso. Y para los adolescentes, sentir dolor es la prueba de que están vivos, de que no están psíquicamente muertos. Y es por eso que es clave y se tienen que aprender esto en cuanto a la adolescencia, que es que en la jerarquía del cerebro adolescente, sentirse vivo es superior a sentirse seguro. Entonces no es que el adolescente no haya escuchado la charla de 3 horas que le dio la mamá de embarazo de alto riesgo, sino que, bueno, sentir, no, pero yo me voy a ir y me voy a ir a un party que va a haber en la playa, todos desnudos, ¡woo! Y bueno, y después sale embarazada y no. Pero ajá, mija, pero tú te expusiste, pero ajá, pero bueno, porque sí pueden entender la seguridad, pero porque la entienden, pero en ese sistema de jerarquías, en la intensidad y el sentir cosas en esta etapa es superior a sentirse seguro. Y acá hay otra paradoja, que es la paradoja de la salud. Y esto según la OMS, durante la adolescencia es cuando hay más riesgo de muertes de causas externas durante toda la etapa de la vida. ¿Por qué? Porque, bueno, porque se manejan eh, sin formas de protección, hay formas de manejo arriesgado, accidentes de cualquier tipo, suicidio, o sea, es el mayor momento donde hay más muertes por causas externas. Entonces,
¿Qué nos dice esto? Bueno, que el riesgo o la toma de riesgo no es que tiene una falla moral, no es que fallaron los padres, no es que falló algo, sino que es una estrategia de regulación emocional y además es una estrategia neurobiológica. Y ahora esta es una de las partes más incómodas de la clase porque vamos a tocar temas sensibles, como el bullying. A menudo, si vamos nosotros a algún colegio, podemos escuchar cosas o un papá que esté disociado con la realidad al respecto de su hijo que se porta mal, te puede decir, bueno, es que no, es que él no se da cuenta de lo que hace cuando molesta a otros. No, es que él lo hace por echar broma. Entonces, yo no sé, es que ay, no, estos niñitos se toman todo personal, ¿no? Pero a ver, el adolescente se da cuenta y se da cuenta perfectamente. Ya acabamos de hablar de la teoría de la mente. La teoría de la mente nos dice, el TOM, que es la capacidad de saber qué está pensando el otro. Pero justamente en la adolescencia esta capacidad que, bueno, tenemos todos, alcanza el pico más sofisticado que va a tener durante toda la vida. Entonces, la red de ese cerebro social que está en remodelación, pero entender al otro no es lo mismo que sentir con el otro. ¿A qué va esto? Bueno, si estoy entendiendo mejor lo que piensa el otro, entiendo mejor lo que tú puedes llegar a sentir si esto te pasa o lo que tú puedes llegar a sentir si te hago esto, pero no necesariamente que yo lo sepa quiere decir que lo voy a sentir. Y por eso la empatía se divide en dos. Queda menos de un minuto, entonces voy a salir de la sala y voy a volver a entrar a ver si ustedes hacen lo mismo, por favor. Bien. A ver justo dónde nos quedamos. Acá. A ver, un segundo. Perfecto. Entonces les decía que hay dos tipos de empatía. Tenemos la empatía cognitiva, que es, bueno, sé lo que piensas y sé qué tocar, qué fibra, qué hilitos moverte para obtener una reacción de ti. Y por el otro lado tenemos la empatía afectiva, que es así, es bueno, la que nos explicaron en el colegio, la que nosotros entendemos como empatía, que es, en resumen, tu dolor me duele a mí. Y en la adolescencia vamos a ver lo que algunos autores llaman empatía fría. El adolescente desarrolla esta, como les decía, esta capacidad de mapear las debilidades del prójimo, pero su respuesta afectiva está temporalmente desconectada o vamos a decirle superditada a algo mucho más importante en esta etapa, que es el estatus grupal. Hay estudios que sugieren que hay un bache de la empatía o un huequito, o sea, donde no se tiene empatía, que ocurre entre los 13 y en los 15 años. Entonces, no es que justamente en esta edad quienes conocen a adolescentes de esta edad digan, no es que psicópata ni antisocial, no. Es que el cerebro está priorizando la autoprotección social. O sea, imagínense así, imagínense que están en una isla desierta como los de Survivor, Misión Robinson, no sé, la que ustedes hayan visto. Imagínense donde, bueno, la jerarquía lo es todo. Siempre hay un líder, estamos viviendo en la jungla, se explotó un avión, quedamos todos allá, ¿no? Y la empatía vendría a ser un gasto energético y además es un riesgo. Porque si yo empatizo con la víctima, sea cual sea la víctima, suponiendo que a uno le están haciendo bullying, si yo empatizo con la víctima, yo adolescente me estoy volviendo vulnerable. Pero si yo uso mi inteligencia para alinearme con el agresor, en este contexto de una isla desierta, estamos todos solos, si yo me alineo con el agresor, sobrevivo. Chicos, y esto es instinto, o sea, esto no es que lo aprende porque se traumó, porque la resiliencia, porque Vygotsky, Freud, no, esto es
puro instinto de supervivencia. Y, y es por eso que cuando hablamos de bullying, no lo hace ni el chico, ni el niño más impulsivo, ni el que no está pensando, el que tenga problemas, capaz sí, ¿no? O capaz no. Pero lo hace el chico que es socialmente más inteligente, porque es el que sabe qué rumor decir para destruir la reputación de quién. Y es exactamente el adolescente que sabe qué decirle a la mamá o al papá para causar una reacción en ellos. Sea positiva, ¿no? Ay, no, yo sé qué decirle a mi papá para que me deje salir esta noche. Mira, yo hoy hago la cena, ¿verdad? Mañana le echo la gasolina a la camioneta y cuando la ay, y entonces el fin de semana. O sea, el adolescente tiene esa habilidad de planificar y lo logra. Ojo, lo logra. Capaz, por eso algunos dicen, no, es que este muchacho me manipula. Sí, al adolescente, yo les decía a ustedes con la niñez que, ay, no, que el niño llora, no, es que déjalo llorar porque te está manipulando. No, un niño no tiene esa habilidad. Ah, pero el adolescente sí, y esa es su habilidad favorita, por cierto. Entonces, esto es lo importante. El bullying, el adolescente, no hay que tomárselo personal cuando tenemos adolescentes o trabajamos con adolescentes, porque el adolescente te lee muy rápido, mejor que, miren, mejor que muchísimos colegas míos psicólogos que he visto por ahí. O sea, los adolescentes saben mapear directamente qué te puede doler, qué te afecta, qué no te afecta, y de una manera, miren, de verdad bastante vivas. Y bueno, ya acá vamos a profundizar un poco más en qué pasa. A ver, Gustavo dice que opino de la normalización del bullying en Venezuela. Mira, Gustavo, yo con el tema del bullying en Venezuela soy bastante delicada, porque considero que no solamente esa, sino dentro de nuestro sistema cultural venezolano, estamos suprimiendo muchas necesidades humanas en líneas generales. Allí, por ejemplo, en Venezuela seguimos criticando los cuerpos, a diferencia de otros países como por ejemplo Argentina, que vivió 8 años que ya no se habla de cuerpos. Aquí cualquier persona, tu propia mamá te dice, ay, estás más gordita, estás más no sé qué, afectando el desarrollo emocional del niño, entonces, o del adolescente. Entonces yo siento de verdad que no solamente el bullying, sino que tenemos eh, sí, diferentes maneras, diferentes formas de hacer las cosas dentro de nuestro contexto que afectan constantemente. Yo estoy en contra del bullying, estoy en contra de esa normalización. Obviamente no creo que te haga más fuerte, no creo que te haga mejor persona. Al contrario, un niño que observa a su papá haciendo bullying normaliza que eso está bien. Si lo hace contra una mujer, normaliza además que la violencia contra la mujer está buena. Entonces me parece un círculo vicioso espantoso, igual de horrible ay no, a veces hay niños que hay que darles correazos porque no entienden. Entonces me parece igual de horrible. Claramente a nivel perdón, cultural tiene un peso. Eh, no, realmente no me he puesto a desentrañar bien la historia del por qué hubo normalización del bullying en Venezuela. Les prometo que lo voy a investigar para dejarlo en el foro porque ahora necesito entenderlo. Pero, por ejemplo, Psicología Evolutiva 2 si tienen la oportunidad de verlo conmigo, si hago como más relaciones, por ejemplo, la teoría del amor de Stenberg, pues la paso porque en Venezuela es diferente. ¿Por qué no sé qué? Porque en Venezuela es diferente. Pero justamente el bullying no he investigado el por qué. Sin embargo, la pregunta era qué opinaba, yo me extendí, pero bueno, opino que no estoy de acuerdo, no me gusta, no me parece adecuado ni para el que lo hace ni para el que lo recibe. Todos hicimos bullying en su momento o a todos nos hicieron bullying, siempre fuimos de un bando u otro o de ambos y realmente considero que el ser humano puede ser mucho, mucho más que hacer bullying, sobre todo por justamente los que le voy a explicar ahora que van a entender por qué es violencia. Entonces, bueno, les decía esto, que la crueldad como fenómeno social, porque sí, los adolescentes son realmente crueles. Y para eso, y para ver si se explico algunas cositas respecto al bullying, tenemos que hablar de Albert Bandura y la teoría de la desconexión moral. Bandura nos plantea algo que, bueno,
que, que al que le guste el true crime y ver documentales de crímenes, debe estar familiarizado con esta frase, que es que no necesitamos ser monstruos para hacer cosas monstruosas, ¿no? No necesitamos ser, ser crueles para cometer actos crueles. Solo necesitamos que, bueno, una buena narrativa que nos proteja de esa culpa. Entonces, el cerebro adolescente con esta nueva capacidad de pensamiento abstracto, que sabemos que le acaban de llegar acá, es un experto en crear estas narrativas. Y se van a dar cuenta que incluso como adultos repetimos algunas de ellas hoy todavía. Primero, bueno, y estas son les voy a dar tres, y estas tres son, se los juro, las que más van a ver en consulta y en su día a día. Primero, son mecanismos para que esa narrativa de que estoy haciendo daño, pues no me afecte, ¿no? Para tener esa desconexión moral. Primero, la deshumanización. El otro deja de ser una persona con historia, con cosas que pasa y se convierte, bueno, en una etiqueta. Aquí podemos decirle la gorda, el raro, el nerd, el pobre, la que huele a violín, la que no se plancha el pelo, o sea, una etiqueta. Porque al poner etiquetas, nuestro cerebro va a pagar la respuesta de las neuronas espejo. Entonces, básicamente, no sufro por el otro, porque bueno, el otro ya no es un humano como yo. Luego tenemos la difusión de la responsabilidad, el famoso, ay, no, profe, yo nada más compartí. O sea, yo no fue que yo no fui el que escribí eso de ella, pero bueno, yo lo compartí. Ah, bueno, nos van a meter preso a los 30 que lo compartimos. Bien bello, pues. Entonces, es eso, ¿no? Es el entorno. Es que la responsabilidad la diluimos. Entonces, si 1.000 personas insultan, bueno, insulto es el 1%. El cerebro lo procesa como algo irrelevante. O sea, no importa que yo lo haga, ¿sabes? ¿Cuántas veces más le habrán dicho carepizza a este? Ah, no, ahora yo soy el que por mí se va a matar, pues porque le digo carepizza. Ese es el mecanismo de difusión de la responsabilidad. Y por último, tenemos este que para mí es el que más repetimos de forma adulta, que es el etiquetado eufemístico, que es cambiar el nombre de la violencia para que básicamente no suena a violencia. Entonces, no es acoso, no, es humor, nos estamos riendo, le decimos la gorda, pero es para reírnos, pues es un chiste, ella misma se ríe a veces. No, todos nos estamos riendo, o en un entorno más violento podríamos decir, no, profe, no es violencia, que bueno, aquí uno tiene que marcar su territorio, ajá, y no es violencia. Y acá les decía que lo repetimos de adultos porque vieron que bueno, que a mí me encanta el tema del feminismo, aunque creo que todos los conectados son chicos, así que bueno, los voy a instruir. Hay algo llamado mansplaining. A ver, hay un mensaje por acá. Hannah Arendt habla de la banalización del mal. Exacto, justamente empezamos a banalizar toda si es que justamente esto es típico de la adolescencia y eso es lo que quiero que ustedes separen de que esto pasa en la adolescencia y bueno, y a veces lo arrastramos a la adultez. Pero bueno, les decía acá lo del feminismo, hay un nuevo tipo, no un nuevo tipo, pero bueno, se está hablando de eso mucho ahorita, que es el mansplaining, que es que los hombres tienen una capacidad o tienen una necesidad de explicarle a las mujeres cosas, aun cuando las mujeres sean expertas en ese tema. Por ejemplo, yo soy médico, soy neurocirujana, pero hablando con mis amigos hombres tienen la necesidad de explicarme cómo funciona el cerebro. Yo se lo estoy hablando súper exagerado, ¿no? Entonces, bueno, ajá, pero mira, pero ella es la neuróloga. Sí, pero bueno, es para que entienda, porque viste que a veces hay que explicarle como para que entienda. Ajá, pero ella es neuróloga. Sí, pero es que es ese etiquetado, yo no estoy siendo violento, yo estoy explicando. No, yo no le estoy ofendiendo, mira, yo estoy riendo, bueno, le dijeron pues, que se cayó rebotó la gorda, y bueno, no, no me río, pues. Entonces, tenemos estos tres mecanismos y son los que siempre van a respaldar el bullying, sea en Venezuela o en cualquier sitio. Esa deshumanización, que de ahí creo que podemos partir un poco de lo que pasa en Venezuela, que en Venezuela tenemos un poco de las tres, pero sobre todo ese etiquetado de no vale, estamos forjando, no vale, no es violencia, le estamos forjando el carácter.
No, no, es para que aprendan. Entonces, no deja de ser violencia, ni porque deshumanicemos al otro, no vale, ¿qué va a saber ella si esa es una pobre ahí? No estamos, o sea, estamos separándonos de lo que debería ser justamente un ser humano. A ver, tengo otra. Usan bromas como forma de ofensa. Claro, Rodrigo, justamente por ese etiquetado eufemístico empiezo a apodarle que todo es humor. Ah, todo es humor. No, me estoy riendo, no vale. No, es un acto cruel, es violento y ya hay que nombrarlo. Por eso, bajo ningún contexto está bueno. Ni porque no es que en nuestra casa nosotros nos tratamos así. Bien decía Freud que el chiste es un tipo de violencia, ¿no? Al que le guste el psicoanálisis. Pero, ¿qué pasa entonces con el bullying? Porque esto es lo que sucede. O ¿por qué lo hacen? No, por qué se cae en esto? Bueno, por dominancia social. La agresión relacional, que es esto, el excluir, difamar o ahora que decimos cancelar, son herramientas para asegurar el estatus. Entonces, ¿y cuál es el recurso por el que se pelean? O sea, cuál es la meta de todo esto? Bueno, ahí tenían las abuelitas razón, la atención. Entonces, la crueldad en este punto, esto es funcional, porque une a ese grupo dominante a través del enemigo común. Y básicamente, bueno, porque ver caer a otro genera lo que los alemanes llaman Schaufreude, que es placer por la desgracia ajena, y bueno, y a todos nos da, a todos nos da risa eso un poquito, ¿no? Ver a alguien cayéndose, estos videos graciosos, pero el problema es que acá, donde tenemos un cerebro adicto a la dopamina, ese placer por la desgracia ajena es sumamente irresistible. Ahora vamos a entrar un poquito como en ejemplos, ¿no? Les traje dos ejemplos, uno más suave que el otro. Vamos a empezar por este. Y para este tenemos que irnos a un Kmart. Un Kmart, por lo que más o menos leí, es como no, es una tienda departamental que existe en Estados Unidos, al igual que, bueno, que Walmart o que acá, no sé, Tijerazo, Traki, más o menos así, ¿no? Bueno, vamos a ubicarnos en este estacionamiento. Esto sucedió en Massachusetts, julio, o sea, estamos en pleno calor. Y hay una camioneta Ford aparcada en este estacionamiento. Dentro hay un chico llamado Conrad. Conrad tiene 18 años y Conrad está sufriendo. Tiene una depresión clínica, está tratado médicamente y tiene ese dolor psíquico, bueno, que lo ha ido carcomiendo y ha decidido, esto es un caso real, ¿eh? Ha decidido que, bueno, que hoy es el día. Él decidió acabar con su vida hoy por medio del monóxido de carbono. Pero hay alguien más en toda esta escena. Tenemos a Michelle. Michelle no está físicamente, sino digitalmente a miles de kilómetros. Tiene 17 años y si la mira, bueno, es una chica aparentemente integrada, es capitana de porrista, tiene buenas notas. Y si les entrara a ustedes a cualquiera en el consultorio, dirían, bueno, mira, es una chica funcional, pero si le aplicamos el modelo de la búsqueda de saliencia que vimos al inicio, Michelle tenía un problema grave, que es que, bueno, que su vida era aburrida, era la típica vida de los suburbios, ¿no? Y el cerebro estaba en ese estado de baja activación, de aburrimiento existencial. Y recuerden lo que dijimos, que para el cerebro adolescente el aburrimiento es igual que la muerte psíquica. Entonces ella necesitaba una historia, necesitaba ser la protagonista de algo, ¿no? De algo intenso. Durante semanas, Michelle y Conrad vivieron un romance casi 100% textual, ¿no? Y aquí está el detalle que lo cambia todo, porque días antes de que Conrad muriera, Michelle empezó a jugar con sus amigas. Le dijo a una de sus amigas, ay, no, mira, no sabes lo que me pasó, amiga. Conrad desapareció y estoy preocupada porque viste que él es depresivo. Entonces, ay, no sé qué puedo hacer. Y era mentira, Conrad estaba en su casa durmiendo.
Después llegaba a otra amiga y le dijo, ay, no, no sabes, yo creo que se va a matar porque es que me tiene nerviosa. Y mentira, Conrad estaba jugando al tenis. Pero esta, ¿qué era lo que estaba haciendo Michelle con todo esto? Bueno, ella estaba preactivando el sistema de recompensas. Estaba preparando esa realidad donde ella no era la chica aburrida de los suburbios, sino, ay, la novia abnegada que está intentando salvar a su novio depresivo suicida, ¿no? Esto era pura dopamina de anticipación, pero perfecta, ¿no? Tenemos a Michelle Carter. Vamos a volver al estacionamiento. El monóxido de carbono empieza a llenar la camioneta. Conrad naturalmente empieza a sentirse mal y ocurre lo que biológicamente iba a pasar, que es que la amígdala le grita, peligro! Y bueno, y Conrad se asusta, claramente no quiere morir, abre la puerta del carro, sale, respira, está llorando, está aterrado, está sudando y hace lo único que le da seguridad, que es llamar a su novia, llamar a Michelle. Michelle, que aquí es donde, bueno, donde podría algunos decirme, no, profe, es una psicópata, es un monstruo, porque es fácil ponerle etiqueta, pero como ustedes ya no ponen etiquetas, ustedes van a entender que es empatía fría. El Conrad le dice, tengo miedo, no sé qué hacer, y de verdad que yo no quiero matarme, no que no sé. Y Michelle tiene dos opciones. Tiene A, usar la empatía afectiva, llorar con él, que es ponerse en los zapatos, que es llorar con él, decirle, ven a casa, sentir su miedo, sentir que realmente él está sufriendo. O la opción B, que es la empatía cognitiva, empujar el drama hasta el final. ¿Y qué creen que usó? Bueno, le dijo básicamente, lo pensaste demasiado, eso te pasa por estar metiéndole cabeza a algo que solamente tienes que hacerlo. Vuelve a entrar al auto. Y escuchen bien, se quedó al teléfono esperando cómo él moría durante 45 minutos, escuchándolo toser, quedarse sin aire, todo. No llamó a la policía, no llamó a la familia, escuchó todo. Hasta que, bueno, hasta que hubo silencio. Y dirán, bueno, ajá, y hasta ahí llegó, pues no, ahora era que se venía la performance. Todo esto fue la preparación del escenario. Conrad muere y ¿qué hace Michelle? Se esconde, borra todo. No, ella hace exactamente lo que su cerebro buscador de saliencia, buscador de sensaciones le pedía, que era, ay, bueno, convertirse en la viuda afligida. ¿Qué hacía ella? Bueno, porque hubo un tiempo que estuvo él desaparecido antes que lo encontraran. Ella le mandaba mensajes a la mamá de Conrad. Ay, lo extraño tanto, mamá de Conrad. ¿Sabe algo de él? Ay, no. Ella sabía que estaba muerto, ella sabía dónde estaba la camioneta, pero necesitaba la validación externa. Esto se pone peor, chicos, porque ay, ella organizó un torneo de béisbol para recaudar fondos, o sea, escuchen la locura, para recaudar fondos para la salud mental, o sea, una locura. Ella usó realmente esa empatía fría, pero cometió un error clave, que es el típico error que dentro de la psicología criminal dicen que es el error del narcisista, que es creerse más lista que el sistema. La policía recuperó el teléfono de Conrad y bueno, ahí estaba todo. Miles de mensajes y la fiscalía no podía creer lo que estaba pasando. O sea, no era una chica desconsolada ni que estaba consolando a un novio posiblemente suicida. Era una directora de obra dirigiendo paso por paso todo lo que tenía que decir y hacerle a Conrad para que él se suicidara. Así que bueno, nada, llegamos al juicio. A ver, un segundo, denme un segundito. Que creo que acá se movió una imagen. Denme un segundo. A ver, un segundito.
Ay, disculpen que me tardé un poquito. Ahí va. Perfecto. Sí. Qué bueno que cuando la fiscalía logró obtener el celular, ¿no? Y logró revisarlo todo, se dieron cuenta dónde justamente había aplicado esa empatía cognitiva. Encontró un mensaje donde ella meses antes le había dicho a una amiga, sé lo que tengo que decirle exactamente a él para que lo haga. Entonces, claro, ahí se terminó de caer la máscara. Era una estrategia, o sea, ella había hecho todo estratégicamente para que todo terminara de esta misma manera. Además, el juez en su momento dijo algo así, este documental está en línea, si lo quieren buscar. El director dijo, perdón, el juez dijo que bueno, que el delito principal no había sido el homicidio, sino realmente era la omisión de ayuda. Porque además ella tenía el control psicológico de la situación, había creado este ambiente de coerción y cuando él tuvo miedo, usó ese mismo poder que ya había hecho para empujarlo a que terminara de cometer el suicidio. Entonces, bueno, la condena al final igual fue por homicidio, pero involuntario, porque obviamente ya no estaba físicamente allí, 15 meses de prisión, pero lo que nos interesa a nosotros no es la condena, sino la reacción que tuvo Michelle, porque durante la sentencia, esa lectura, y las cámaras le hicieron un primer plano, no hubo colapso, no hubo nada, o sea, ya no estaba, mira, inmutada totalmente. Eh, ¿Pero por qué? Bueno, porque en el fondo ella estaba obteniendo lo que quería. O sea, ya no era la chica aburrida de los suburbios ni de Massachusetts, sino ahora ella era famosa. Infame, sí, pero bueno, famosa. Entonces esa necesidad de intensidad ya había sido satisfecha, que bueno, imagínense, el precio había sido la vida de Conrad, que es muchísimo, y además su propia libertad. Entonces imagínense la búsqueda de intensidad tan grave y hasta dónde va que llega un momento en que no me importa ni siquiera poner en riesgo mi propia integridad y mi propio bienestar, ya sea físico. Y bueno, el fiscal, cuando dio la conclusión, dijo que bueno, que ella lo ayudó a morir para justamente poder ser la viuda afligida de Facebook. Y si la analizamos este caso con lo que aprendimos hoy, podemos ver que, bueno, se aplicó la saliencia porque la muerte de Conrad fue ese evento de mayor voltaje emocional que, bueno, que iba a tener Michelle en su vida. Desde el punto de vista de la cognición social, ella gestionó la información estratégicamente. Sabía que si él vivía, bueno, ella iba a seguir siendo la típica chica rubia común de los suburbios, pero que si él moría, ella iba a ser, bueno, la viuda esta, la viuda afligida de Facebook. Además, hubo desconexión moral porque ella se convenció, lo que hablábamos de los mecanismos, ella se convenció de que lo estaba ayudando a dejar de sufrir, o sea, reetiquetó ese homicidio como compasión. No, no, que yo lo estoy ayudando, porque pobrecito, le está sufriendo mucho aquí. Igual, bueno, Michelle es un caso extremo de lo que pasa cuando esa capacidad cognitiva y la búsqueda de intensidad devoran a esa compasión humana. Eh, pero bueno, no es siempre de esta manera. Entonces, bueno, podríamos decir que es psicópata o es el extremo de una función biológica que realmente todos los adolescentes tienen en mayor o menor medida. Eh, Ahora les voy a mostrar, vamos a hablar de otro caso, como para que ejemplifiquen que además es un caso que lo analicé de modo para que la actividad sumativa número 4 se les facilite, porque la analicé pues según lo que yo les pedí, así que bueno, les voy a pedir discreción, igual déjenme ver si lo pongo acá, compartir sonido. Ahí, para que puedan escuchar el video porque les voy a mostrar un video que bueno, que creo que lo vean y después vamos a hablar de él.
todavía de pie y los golpes que lo van a derribar. Bertozzi empieza a grabar en esta secuencia. Se acerca y con él ya grabando como si supiera, viene la primera trompada que hace que el joven, que la víctima, que Fernando, termine en el piso. La secuencia inicial de una pelea criminal, perdón, de un ataque criminal que termina con la vida de Fernando. Y estamos en directo. Bien. Voy a hablar de este caso. Este es el caso Fernando Báez Sosa. Sucedió el 18 de enero del 2020 en Villa Gesell, Argentina. Esto es provincia de Buenos Aires. Fernando, de 18 años, lo emboscaron fuera de la discoteca. Hubo un altercado menor dentro de la discoteca. Parece que, que bailando, esto, ellos le dicen boliche a las discotecas. La discoteca estaba muy llena de gente. Realmente, el espacio era muy nulo. Parece que Fernando, sin querer, golpea a Máximo, que es el que está en la foto, con la camisa abierta negra. Le echó el trago sin querer, pero Máximo estaba acompañado de todos sus compañeros jugadores de rugby y esto lo tomaron como una ofensa personal. Entonces, empezaron a caerse a golpes dentro de la discoteca, sacan a Fernando le arrancan la camisa dentro de la discoteca en la pelea que hubo, sale Fernando. Como estaba tan lleno de gente, le mando un mensaje a los amigos. Mira, yo los espero aquí afuera, no hay ningún problema. Salgan de a poco. Salió un amigo y estaban esperando a la novia de Fernando, que estaba saliendo con otra persona. En eso que están esperando, aparece Máximo Thompson con todo su grupo a golpear a Fernando. Fernando estaba sentado comiéndose un helado. Acá lo fuerte del caso fue, primero, que grabaron todo. Segundo, porque los otros miembros de este grupo de jugadores de rugby, no permitieron que entraran a socorrer a Fernando porque se quería meter gente de afuera. Los mismos amigos de Fernando lograron salir y querían ayudar, pero nadie lo pudo defender. Máximo era el líder en ese momento. Vemos que, en el video le da patadas en la cabeza y cuando Fernando ya está inconsciente en el piso, le marca la suela de la zapatilla en la cara. Pero lo que nos interesa a nosotros realmente viene de la frialdad que hubo post-acto, porque minutos después, Lucas Bertozzi, que es otro de ellos, envió un audio al grupo diciendo algo así como: amigo, mire, estoy acá con el pibe, no, que no sabe, vino la policía, caducó. Usó la palabra caducó, como si estuviéramos hablando de una cosa. Entonces, no hay pánico, se limpian la sangre. Hay un video espantoso que no se los quise poner, donde uno de ellos tiene sangre en las manos y se lame la sangre con la boca. Y luego, en un acto que además nos terminó de paralizar a todos quienes seguimos el caso, fue que el grupo se fue a comer hamburguesas a McDonald's. O sea, se van riendo, hacen un pacto de silencio. ¿Cómo explicamos esto desde la psicología? Así que vamos a empezar. Minutos después de que pasa esto, de que Máximo le diera la patada a Fernando, ya, denme un minuto que estaban. Perdón, pensé que estaban tocando la puerta. Bien, entonces vamos a la reconstrucción entonces de los hechos. Todo comenzó, como les dije, con la excusa más tonta y que además le puede pasar a cualquiera de nosotros. O sea, un roce accidental en una pista de baile lleno de gente, un vaso que se le volteó a alguien sin querer. El personal de seguridad intervino, como les dije, sacó a los dos. Y para Fernando, de 18 años, que estaba estudiando Derecho además, el incidente ya se había terminado. Cruzó la calle, se compró un helado, pero para el grupo de estos chicos de Zárate, que además es una parte de la provincia de Buenos Aires donde vive gente que tiene más o menos estatus económico bueno,
el roce no fue un accidente, sino fue una ofensa justamente a eso, al estatus. Entonces fue una humillación pública que además exigía una restitución. Entonces, bueno, minutos después sucedió lo que sucedió. ¿Qué pasó acá? ¿Cuál fue la dinámica? Bueno, tenemos a una manada militarizada. Y quiero que borren de su cabeza la idea de, ay, no, una pelea cualquiera, una pelea de bar, estaban todos borrachos. No. Lo que muestran no fue un ataque caótico, fue una estructura de agresión coordinada. Establecieron roles inmediatos, quién grababa, quién agarraba, quién golpeaba. Entonces, en el centro de ese círculo se ejecutó ese castigo que había San Fernando. Y allí, según las pericias forenses y bueno, los testimonios, fue que Máximo se erigió como el ejecutor principal. Y entonces él no solo golpeó, sino él dictó exactamente lo que iba a ir pasando poco a poco. Y bueno, y hay unos periodistas que sostienen que la patada en la cara a Fernando viene de eso, de esa necesidad de recuperación de ese estatus, de ese ego. Y bueno, en la investigación, los 8 implicados pactaron ese silencio, pero la escena fue clave. Las cámaras de seguridad, que bueno, que vieron, les mostré una de ellas, ahí, y les mostré, créanme, el video más suave, hay videos espantosos. Las cámaras, además, allá hay full cámaras, rastrearon dónde se estaban quedando ellos. Eso fue de un día para el otro. Además, la autopsia, o sea, eso pasó una noche, ya en la mañana siguiente ya los habían detenido, sabían dónde estaban. La autopsia además reveló una marca en el maxilar izquierdo de Fernando, que fue el punto exacto donde lo pateó. Por eso está le puse acá la zapatilla con el zapato de goma con el que lo golpeó. Entonces, y además salieron a la luz esos mensajes de WhatsApp con el caducó, vamos a comer hamburguesas. Entonces, ese desprecio además absoluto por la vida humana, y además fueron documentados por ellos mismos. Entonces, ¿por qué Thompson actuó así? O sea, ¿qué lo hizo actuar así? Bueno, desde la fundamentación neurobiológica podríamos hablar que hubo un desfase madurativo. ¿Se acuerdan que, bueno, que ese cerebro adolescente funciona como ese motor de karting y tenemos los frenitos de bicicleta, que es esa corteza prefrontal? Y entonces, ante esa fricción que hubo dentro de la discoteca, bueno, el sistema límbico lo que hizo fue disparar una alerta de amenaza existencial. Y al no tener esa corteza prefrontal totalmente consolidada para frenar el impulso, el cerebro priorizó la acción inmediata sobre la reflexión. Entonces, ahí fue que nació el rol de líder y esa capacidad de además actuar sin dudar, porque para el grupo esa falta de freno fue interpretada como valentía, ¿no? Mira, ese es nuestro líder y mira que es valiente. Por otro lado, vamos a analizarlo desde la dimensión cognitiva. Bueno, tenemos la fábula personal, donde Thompson operaba bajo la creencia profunda de la invulnerabilidad. Además, él era hijo de la secretaria de, miren, no me pregunten muy bien porque el nombre es complicadísimo, como la secretaria de terrenos o sea, un nombre rarísimo, pero que tenía un peso político dentro de ahí de la región, pues, y como bien sabemos nosotros, que lo mismo que sucedería aquí en Venezuela, pues las leyes no siempre funcionan para todos. Por eso se presume que este grupo ya había hecho otro tipo de actividades delictivas. Quizá no caerle a golpes a alguien así, o tal vez sí, pero no matarlo, pero que sí había existido pequeñas cositas donde, bueno, mamá metía la mano, papá me ayudaba a salir de este problema, el abogado de la familia me ayudaba, y esto lo hemos visto ejemplificado en televisión, lo hemos visto en el día a día, o sea, siempre la gente con contacto, bueno, le pasan cosas. Y además, y acá hay un factor determinante, que fue determinante para el contexto argentino, que fue que el chico que asesinaron era hijo de emigrantes paraguayos. Y en Argentina hay cierta discriminación hacia los paraguayos con el término negros, pero negros no por el tono de piel, aunque sí, sino más por pobres. Entonces, no solamente sintió agredida su ego de que otra persona estaba haciéndole todo esto, sino que además fue un negro, ¿me entienden? O sea, de allí vino toda esa fabulación. Y por eso, debido a esta fábula personal,
podemos inferir que y dar la explicación del por qué él no evaluó consecuencias. El psiquismo le decía que el mundo y las leyes se adaptarían a él y él no tendría por qué adaptarse al mundo. Por otro lado, tenemos la audiencia imaginaria, donde la agresión, al igual que con Michelle, también fue un performance. Él necesitaba actuar frente a su audiencia, que era, sus amigos, e incluso la cámara del celular de uno de ellos, de Pertossi, que era el que estaba grabando toda la situación, porque sí, ellos a propósito grabaron todo. Entonces, en su mente, él no estaba matando a un extraño. Él estaba cumpliendo un rol del que ustedes le quieran poner, protector, guerrero, frente a un público. Entonces, si él se detenía, iba a perder su lugar frente a ellos. Luego podemos hablar del estatus de identidad según James Marcia. Thompson en este punto se encontraba en una identidad hipotecada. Entonces no había crisis, no había exploración, sino había aceptación de valores prestados. El rugby, el grupo, la fuerza. ¿Y por qué era el líder? Bueno, porque era quien mejor encarnaba estos valores prestados. Al no tener un yo sólido, su único anclaje, ¿cuál era? Bueno, ser el mejor integrante del grupo. Entonces, cuando el grupo entró en crisis, él lideró la agresión porque si el grupo perdía, él dejaba de existir como individuo. Porque ¿quién era él si no era el líder del grupo? Pero también tenemos, miren, pasó el tiempo rapidísimo. Disculpen que hay que salir y entrar de nuevo. Entonces, ahí salgo y entro. A ver, perfecto. Entonces, ahora hablemos del enfoque ecosistémico de Bronfenbrenner, que él más o menos ya lo habíamos visto a principio de las clases. Tenemos por un lado el microsistema, ¿no? Ese grupo funcionaba como una cámara de eco. Si Thompson pegaba, los demás lo validaban. Sí, es muy bien, sí, sigue así, me parece bien, dale, dale. Sí. O sea, tenía esa validación de su microsistema. Luego, el mesosistema, el club deportivo y la noche, se mezclaron sin mediación adulta. O sea, nadie lo frenó los historiales de peleas previas. Y acá hay un tema porque en Argentina buscan mucho, no voy a decir echarle la culpa porque si realmente nos vamos a las teorías, pues si hay un peso judicial importante y realmente las organizaciones y organismos, si hay algún tipo de control, pues sí funciona, pero se cayó pues en la duda de si realmente ellos le dicen patobicas, no sé cómo se le dice en Venezuela, como los porteros, los guardias, ¿saben? Que están dentro de las discotecas. Bueno, si realmente ellos tenían algún tipo de culpa dentro de este suceso. ¿Por qué? Por esto mismo, porque ellos eran los adultos, porque ellos habían visto que se estaba caldeando la situación, porque además ellos llegaron, este grupo les llegó a pegar a los patobicas dentro del Lebrico, o sea, tenían una fuerza, los mismos guardias de la discoteca dicen que ellos tenían una fuerza sobrehumana. Entonces, oye, si sabes que estás teniendo a un grupo de adolescentes que están en busca de otro, que además estás viendo que te está costando detenerlos porque tienen una fuerza sobrehumana dada por este mismo rugby, entonces pudiste haber intervenido, llama a la policía, llama a algo, pero no sucedió nada, no hubo ningún tipo de mediación por parte de algún adulto. Y por último, los macrosistemas, porque la cultura, en este caso, que confunde masculinidad con violencia física, le dio a Thompson el guión de el hombre que no retrocede es el que manda. Y tú tienes que mandar, ¿no? Durante 3 años mantuvieron un pacto de silencio y en una reciente entrevista que la pueden buscar en YouTube, vimos que a Thompson por primera vez llorando, diciendo frases como yo le pegué, pero es que no quise que esto pasara, viéndose a sí mismo como una víctima de las circunstancias. Entonces, pero el momento exacto donde la fábula o esta idea de ser invulnerable
se rompe y quedó registrado el día de la sentencia fue por este suceso. Cuando a Thompson le estaban dando la sentencia a cadena perpetua, Thompson se desmayó. Fue el único de ellos que se desmayó. Y el video lo pueden conseguir. Lo que pasa es que, bueno, me pareció que íbamos a extender mucho la clase. Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar de este caso? Que también se los pedí en el análisis de la actividad sumativa. Bueno, que acá no hay una conducta normativa, claramente, pero no tenemos a un psicópata. Estamos frente a una patología de la socialización. Thompson claramente no nació asesino, se convirtió en una función del grupo. Cuando él dice que, bueno, que su intención, o cuando dice, bueno, yo pegué, pero no quise que esto pasara, yo no quería que esto terminara así, nos dice claramente que, bueno, que su intención no era el homicidio, sino que la intención era recuperar el estatus que él sintió amenazado. Entonces, bueno, la tragedia fue incapaz, o más bien la estrategia fue esa incapacidad de ese entorno para redirigir esa energía hacia una identidad propia. Entonces, él es el ejemplo perfecto que pasa cuando un adolescente con un sistema de frenos en construcción recibe la presión de ser el líder en un grupo que ha normalizado la violencia. Entonces, la lección que nos vamos a llevar hoy de estos casos es esa, que en la adolescencia la falta de identidad propia es la que los hace peligrosos porque terminan siendo, bueno, marionetas del grupo. Y bueno, y para terminar toda esta clase, que hoy me extendí mucho, pero era la última, tenemos que para la actividad sumativa 4, yo les pedí un análisis donde van a hacer más o menos lo que yo acabo de hacer con el caso Baez Sosa. A ver, un segundo. Uy. Voy a ponerlo así. Bien, más o menos el mismo tipo de análisis que yo hice con el caso de Baez Sosa, lo van a hacer ustedes pues, mediante un análisis. Les puse, no los conté, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 casos muy parecidos a este, pero de diferentes circunstancias. El caso Jennifer Pan, de Gypsy Rose, algunos son muy de la cultura pop, otros no. Mi recomendación es que los vean todos, lean por encimita todos y así elijan cuál les gusta más. O sea, no hagan el primero, por eso creo que les puse que sean creativos en su elección, al igual que cuando hicieron el tríptico, porque realmente están todos interesantes, entonces lean todos un poquito para ver cuál les llama la atención. Es importante que no nos vamos a centrar en el acto en sí, qué fue lo que sucedió, sino vamos a hacer el análisis desde las dimensiones que lo acompañamos. La fundamentación neurobiológica, es decir, esa búsqueda de sensaciones, explicar ese desfase madurativo entre el sistema límbico y la corteza prefrontal. Desde la dimensión cognitiva, identificar y ejemplificar la presencia de esa fábula personal y la audiencia imaginaria, que fue lo que vimos ahorita con el caso de analizando a Máximo Thompson. El estatus de identidad, vamos a determinar en qué estatus se encontraba el adolescente. Difusión, hipoteca, moratoria o logro. Si hubo factores de riesgo y protección, o sea, qué elementos del entorno o de la historia de este sujeto o sujetos. Igual acá es importante, por ejemplo, si eligen el caso de Marta del Castillo, son varios personajes. Al igual que yo hice con el caso de Fernando Baez Sosa, si hay varios, sería interesante que elijan a uno. Por ejemplo, en el de Marta del Castillo fueron varios adolescentes. Es recomendable que se enfoquen en el principal. A mí me gusta mucho, de forma particular, el caso de Diego Santoy Riverol, que es el caso Cumbres. Es un caso muy famoso en México. Si lo leen y les gusta ese tipo de casos raros, está muy divertido. No sé qué edad tengan ustedes,
pero yo tengo 33. Y más o menos la gente de mi edad nos gustaba una banda llamada Panda. Panda tiene una canción, eh, So Macabro, So Violento, que está basada en el caso desde el caso Cumbres. Entonces es un caso bastante rico para adivinar, para averiguarlo. El de Jennifer Pan estuvo interesante. Allí con el caso del que elija Jennifer Pan es interesante porque ahí el macrosistema desde Uri Offenbrenner está interesante porque aunque fue criada, creo que fue en Canadá, pues viene de una familia asiática. Entonces, no digo que la justifico, pero hay una base por allí que, bueno, que tiene sus conexiones. Luego tenemos el caso de Gypsy Rose Blanchard. Este se hizo popular hace poco porque la chica ya salió libre. No les voy a hacer spoiler, pero la mamá de ella tenía un caso de Munchausen por proximidad. Eh, bueno, les voy a contar un poquito de cada uno para que elijan. Bueno, Jennifer Pan, como les dije, era una asiática, una chica criada en Canadá, sí, bueno, Canadá dice, por cultura asiática, esa cultura de perfección, obviamente el macrosistema era diferente, pues ya no están en Asia, entonces ella sentía presión para tener que ser de alguna manera, que era diferente pues a donde se estaba desenvolviendo. El caso Gypsy Rose Blanchard es una chica cuya mamá la enfermaba médicamente, con conocimientos en medicina y enfermería, para hacerla parecer vulnerable y más chiquita de lo que ella era, como forma de esta mamá llamar la atención y recibir cosas a cambio. No les voy a contar el crimen, sino les voy a poner el contexto para que, bueno, para que ustedes investiguen. El caso de las hermanas satánicas, eso pasó en Argentina, en Paternal, eso es en la ciudad de Buenos Aires. Fueron dos hermanas, que bueno, que hubo un asesinato, hubo una muerte previa y por un duelo no resuelto caen en esto de como una teoría conspirativa, como una religión muy marcada del satanismo, ¿no? Está interesante. Bueno, el de Diego Santoy Riverol, que me gustaría, si a alguien le gustó ese tema, debatir, porque ese caso es de los casos que a mí más me encanta. Luego tenemos a Sibel Naime Jordi, que fue acá en Caracas. Sibel Naime hoy en día está libre. Fue una persona que era hija de un árabe, creo que era médico, y pues había mucha restricción de tipo monetario. Ella quería un gato, le negaron el gato, se roba un cheque para comprarse un gato, el papá echa a unos empleados porque se enteró que le habían robado el cheque, y bueno, ella de alguna manera intenta recuperar nuevamente el cheque, y bueno, ahí ustedes verán qué sucede. A ver, Gustavo dice que hay una peli del caso de Gypsy Rose. Sí, hay una serie también llamada The Ad. Ahí se las escribo porque mi pronunciación es horrible. Se llama así, The Ad, que es con unas... Ya, yo creo que lo puedo buscar con unas chicas súper... O sea, las actrices son súper famosas. Ya les digo quiénes son. El reparto. El reparto es Joy King y Patricia Arquette. Patricia Arquette, yo creo que yo nunca he hecho esto, pero se las voy a mostrar. Es ella, es de la serie Medium, que antes pasaban. Bueno, con ella, esa serie está muy chévere y explora bastante bien ese pensamiento de Gypsy. Y sé que Netflix sacó una película basada en ella, así que bueno, está interesante. ¿Qué más? Bueno, tenemos Rina Birk, ese no les voy a hacer spoiler. El caso Vega Vargas, escribí dos veces caso. El caso Vega Pérez, perdón, que se hizo trending topping hace poco porque vieron la Miss que ganó, que es influencer, de apellido Vega. Bueno, ella es familiar de este chico, es un niño que secuestran, bueno, en el 73 en Caracas, un grupo de jóvenes de clase media alta, que bueno, que habían caído en consumo de algunas cositas, no voy a decir drogadicciones, pero bueno, consumo algunas cositas,
donde incluso estaba el hermano mayor de este chico. Este chico termina falleciendo y bueno, ya que tocarán ustedes averiguar qué fue lo que sucedió. El caso de Nair Galarza es un caso que a mí me interesa, me gustó muchísimo, me obsesioné cuando llegó, cuando pasó, fue en Argentina, yo estaba recién llegada al país. Fue una chica de 19 años, creo, 18, 19 años, que mató a su novio, le dio un tiro en la espalda y después un tiro en la frente. Hay varias capas, al igual que una cebolla, porque era una relación tóxica, él no aceptaba un no como respuesta, ella tenía una familia básicamente inexistente, el papá andaba por su lado porque era policía, bueno, ella lo asesina con el arma reglamentaria del padre, pero a lo que voy, el que se quiera basar en el caso de Nair, recientemente, o sea, la semana pasada, sacaron una entrevista de el streaming Olga, con un periodista llamado Paulo Cablan, que es el máximo exponente. O sea, el que vaya a tratar alguno de estos casos, vea primero si Paulo Cablan habló de alguno de esos casos, porque es un señor de toda la vida bueno, que se basa en crímenes policiales. Le hizo una entrevista a Nair desde la cárcel y a quien le guste ver esas microexpresiones y eso porque le hacen preguntas bastante incómodas. Está interesante pues para que se ayuden un poquito. Y por último tenemos el caso Marta del Castillo, que de este también hay un documental en Netflix, obviamente del caso que elijan, véanse documentales, películas, que la mamá les diga, mira, ¿qué están haciendo ustedes viendo Netflix todo el día? No, mamá, estoy estudiando. El caso Marta del Castillo es particularmente interesante porque el cuerpo nunca lo encontraron y abre la directriz de entonces, ¿cuál es la condena? Bueno, vamos a condenar por homicidio, pero no sabemos de qué forma, entonces no hay ningún agravante, o sea, es interesante, el cuerpo hasta hoy no lo han encontrado, nadie ha dicho dónde está, están detenidos, creo que incluso ya salió alguno, pero bueno, no hay respuesta. Pero hay varias entrevistas, así que bueno, está interesante. ¿Qué más me faltaba? Creo que me faltaba, bueno, el enfoque sistémico, donde teníamos a Uri Brenner, como les dije, analizar la dinámica de los sistemas, meso y macrosistema. Como les dije en el caso de Jennifer Pan, ese microsistema fue el problemita. Así que bueno, les agradezco por haberme acompañado hasta ahora. Sé que estuvo la clase súper extensa. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, ahora es el momento perfecto para preguntar, porque bueno, hemos concluido. Si tienen preguntas sobre la clase, sobre alguna de las actividades sumativas, igual al principio creo que más o menos les expliqué algunas cositas sobre la actividad sumativa 3, que es la que vienen a entregar ahora. Igual la vez pasada habíamos hablado, pero bueno, si tienen alguna pregunta, alguna duda, quieren compartir algo. Si cuando elijan el tema, como les dije, a mí me encantan esos temas, así que cuando elijan el tema me pueden preguntar, profe, ¿qué película me recomienda de este caso? O qué video de YouTube, si son más de ver videos o qué podcast. Yo también, a mí me gusta mucho pues ver podcasts, así que seguramente les puedo recomendar alguno. Así que bueno, ustedes díganme más o menos en cuál quieren basar el tema y bueno, y ahí lo vamos, ay, lo vamos viendo. ¿Alguna otra pregunta? A ver. Gustavo dice que esta fue mi materia favorita. Ay, pero no se ha acabado todavía nos queda un poquito. Faltan 2 actividades más por entregar. Así que me van a ver un ratito más. Ay, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. No, bueno, y estoy acá para ayudarlos, así, bueno, cambiemos de sección no, de materia, que ustedes sigan. Yo estoy dando Evolutiva 2, así que capaz nos vean, perdón, Evolutiva no, Desarrollo 2, así que capaz nos veamos por ahí de nuevo, si les toca conmigo, si no, bueno, igual estoy a disposición. Tengo a mi amiga que no ve clases contigo, dice también su favorita. Bueno, genial. ¿De dónde me conoce? ¿Tú le cuentas de mí o cómo me conoce, Rodrigo? Ay, qué pena.
Miren que yo sufro del síndrome del impostor y me da cringe a veces. Me da cosita dar cringe. Em, Siempre que tengan alguna duda, alguna pregunta, yo estoy a disposición, está viendo las clases genial. Yo estoy en Maracay, si tienen alguna pregunta, bueno, yo estoy disponible para ustedes. Como les dije, mi mayor enfoque pues es el duelo, el terapia de pareja, pero bueno, estoy a disposición si necesitan alguna capacitación en algo, si tienen preguntas, dudas, consultas, quieren hablar sobre algo. Lo pueden hacer por chat privado y una vez que se van las clases, pues yo tengo mis redes sociales profesionales, así que están a disposición de ustedes con mi nombre y mi apellido, así que no tengo nada de sí conoce que no, buscan mi nombre y apellido y por ahí salgo, sobre todo en Instagram es donde más tengo pues interacción, así que bueno, de verdad que yo les agradezco muchísimo. Los nombres de ustedes me los sé porque son los que más me han acompañado durante todos estos días estos 4 encuentros. De verdad que para mí fue un honor darles clase y de verdad que yo digo, y no porque sea la última clase me pongo nostálgica, pero sí un poquito, que ustedes eligieron de verdad, chicos, la carrera más hermosa del mundo. Y no les digo solamente porque es mi carrera, porque sí, también, pero porque se van a dar cuenta que una vez que ustedes integren la psicología, la van a ver en todos lados, la van a ver en el niño que está en la calle y está pidiendo, la van a ver en la mamá embarazada que ven subiéndose al autobús que probablemente esté pasando estrés, van a ver la psicología también pues en ese adolescente incomprendido, o sea, en todos vamos a ver la psicología. Y eso es lo que realmente nos va a separar a nosotros, los buenos psicólogos, de aquellos que solamente están estudiando pues para tener un título, tener una carrera, bueno, darle el título a los papás para que los dejen emprender lo que ustedes quieran, ¿no? Quien realmente quiera dedicarse a la psicología, ya sea a trabajarla o a investigar, porque nos hace falta también psicólogos que investiguen. Pero el que lo haga de verdad, que lo haga con corazón y con esa idea de humana de que queremos ayudar al otro. Porque siempre la psicología tiene que partir de allí, de esa necesidad humana de que el otro tenga respuestas aun cuando yo no las tenga, ¿no? Así que bueno, de verdad que les agradezco mucho y si tienen alguna pregunta, alguna duda, la pueden hacer ahora y si no, damos por concluida la clase de hoy. ¿Todo bien entonces? Bueno, alguna pregunta, alguna duda respecto de las actividades sumativas, como les dije, me pueden preguntar por privado. Y de resto, bueno, ahí Rodrigo Eh, prende el pues, micrófono, sí, sí. la tercera sumativa es con un análisis, ¿no? Aparte de la infografía. Sí, siempre va como un análisis. Al principio, igual yo esta noche voy a subir esta clase, no sé si estabas al principio, la verdad. Expliqué Sí. bueno, cómo le vas a pedir a Gemini pues para que te ayude con ese análisis, pero sí siempre va acompañado con un análisis pues Ok. personal de toda la experiencia. Y Desde trabajar. la última sumativa del caso también es como un video como hicimos con la primera sumativa. No, 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 este es Ah, análisis, es todo escrito, sí, ah, sí. vale, vale. Sí, pero bueno, me voy a dar cuenta si lo escribieron ustedes o no, sobre todo en la conclusión, o sea, realmente donde quiero que ustedes puedan explicarse mejor es en la conclusión, porque, o sea, no les puse separado el análisis personal, sino que se los dejé dentro de la conclusión, porque es justo donde ustedes me van a decir si realmente hubo una patología de base, porque puede ser que el caso que eligieran sea un adolescente que si tenga rasgos psicopáticos o bueno, no, profe, no, yo no considero que sea un psicópata, pero sí tiene como por ejemplo el caso de Máximo Thompson, tiene algún tipo de problema dentro de la parte social, o sea, ahí es donde ustedes van a dar su criterio. No hay respuestas buenas ni malas, obviamente no estamos evaluando diagnóstico, nosotros estamos empezando la carrera, pero bueno, es importante porque también yo los voy a ir guiando más o menos, mira, por aquí sí, por aquí no, es importante que, bueno, que puedan hablar sobre su criterio y lo que piensan ustedes al respecto. Bueno, no me quedan dudas. De verdad, Ah, muchas gracias, profe. bueno, no, gracias a usted. Otra pregunta. Disculpa que acabo de Sí. decir que me faltaban preguntas. ¿Evolutiva 2 la da virtual? Desarrollo 2. Ah, Sí, desarrollo. sí, sí, también la doy virtual. Por este año sí, tengo una bebé muy chiquitita todavía. Ya para el Ah, año ok. que viene capaz vaya presencial. Ah, vale. ¿En qué sección? Este trimestre me dieron la 3.
Ok. ¿Corresponde al Así, sexto trimestre? sí, 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 justo después de esta. Ok. Muchas gracias. No, gracias a ti, Rodrigo, y de verdad que bueno, que para mí es un gusto que me hayan acompañado. Que tengan feliz noche y bueno, espero ver esas sumativas bien bonitas. Muchísimas gracias.